días, Leopoldo, ¿cómo estás? Muy bien, Begoña. Encantado por aquí, como siempre. Como siempre, Otro miércoles. miércoles, otro miércoles más. Y venga, vamos a darle caña, que nos dejamos el tema el otro día a medias y a ver Como el si... otro día, efectivamente, empezamos una parte, pues hoy os hemos traído la parte 2, efectivamente, de lo que dijimos el otro día, cuando os comentábamos que en estos momentos y épocas de cambio como las que estamos viviendo, que realmente tenemos que poner a prueba o chequear si nuestro modelo empresarial, pues efectivamente está preparado para soportar y para salir con airosos de estos cambios constantes. Y os comentamos, para que volvamos a poner antecedentes, que os íbamos a compartir una serie de claves desde el modelo de Sun Tzu, que a pesar de que evidentemente lleva ya muchos años y que, en fin, forma parte de la historia, todavía seguía vigente. Si os acordáis, el otro día compartimos 2 de los puntos, había 4 puntos, compartimos 2. El otro día hablamos de lo que era el conocimiento del entorno y lo que era también una unidad de propósito. Y hoy nos quedan otros 2, ¿verdad, Leopoldo? Sí, que son el liderazgo capaz y la organización eficaz. Efectivamente. Entonces, hoy vamos a hablar de esos 2 puntos para también así a completar el cuadrante de los 4 y que cada uno de vosotros pueda ver exactamente en qué partes necesita reforzar cosas, qué partes hace ya muy bien y las tiene muy bien asentadas y qué partes todavía ni se ha planteado y a lo mejor es el momento de plantearse cómo actuar. Eso ya lo dejamos a vuestro criterio absolutamente. Así es que sin más, vamos a por el punto que nos ocupa, que en este caso es, bueno, pues el líder eficaz, el líder capaz. Claro, porque al final no podemos olvidar que el líder es debe ser el centro sobre lo que gira la empresa, ¿no? Y si ese líder tiene, como tú dices, es un líder capaz, pues la empresa irá hacia adelante, avanzará, y si no es así, pues fracaso total. Claro, porque es verdad que no se trata solo del líder, pero sí que es cierto, y lo sabemos, que hay muchas empresas que no llegan a alcanzar resultados o que no son sostenibles porque la calidad de liderazgo de la empresa, ya no de un líder, sino el liderazgo de la empresa, no está a la altura de lo que estos tiempos demandan. Por lo tanto, es importante que dediquemos un ratito a analizar si, según este modelo y este criterio, pues somos el líder que tu empresa, tu equipo necesita o necesitamos poner foco en alguna de estas áreas. Está claro. Y yo no sé si te parece, podemos empezar a hablar más que de las cualidades de los líderes, que yo creo que es de lo que más se habla, podríamos hablar casi mejor de los defectos, que probablemente sean mucho más comunes a todos que las cualidades, ¿no? Sí, porque además eso es como todo, ¿no? Todo tiene 2 caras, todas las monedas tienen cara y cruz, pues esto efectivamente tiene también cara y cruz y hay cosas que están en la cara, por decir algo, y son las cualidades o las virtudes que luego veremos, y también hay que dar una vueltecita y ver en la otra cara que tenemos y son esas, bueno, en este caso 5 defectos, por llamarlo de alguna manera, así los llama Sun Tzu, que deberíamos vigilar o controlar cuando llevamos una posición de liderazgo para evitar que eso tenga un efecto en el resultado de la empresa, en el resultado del equipo, porque al final de esos defectos no es que tengan que ver solo conmigo, es que tienen un impacto directo en el resultado de mi equipo, el resultado de mi empresa. Así que empecemos por el primero, porque total, que más da el orden de los factores no va a alterar el producto, pero empecemos por el primero. Una de las cosas que un líder debe mejorar o debe tener a raya es la imprudencia. Exacto. Sí, porque al final una de las cosas que está constantemente haciendo un líder es tomar decisiones. Si tomar decisiones sin pensar en consecuencias. A ver, en un momento determinado puedes tener suerte y puedes tener un buen resultado haciendo una cosa de esas, pero como dice Sun Tzu, los éxitos pasados no condicionan los éxitos futuros. Entonces, bueno, nadie puede ser temerario, te puede salir una vez bien, pero bueno, normalmente no va a ser así. Claro. Y eso además tiene otra lectura también que se asocia directamente con el mismo cometido, que es tomar decisiones, que es también la falta de confianza, de autoconfianza. Cuando nosotros no tenemos la autoconfianza necesaria para tomar esas decisiones que van en el rol, de líder, ¿qué hacemos? Demoramos de tomar decisiones, las dilatamos en el tiempo y eso también tiene un peaje. Entonces, tan
poco correcto es lo de ser imprudentes y lanzarte sin tener en cuenta las consecuencias, como él, por falta de confianza, no toma la decisión que debe tomar en cada momento. Lo cierto Sí, es que sería, perdona, el extremo contrario, que es ser demasiado conservador. claro, es decir, entonces nos quedamos en aquello conocido, en aquello que supuestamente nos ha funcionado. Pero como estamos en unas situaciones de cambios permanentes y eso es de lo que de lo que estamos hablando, bueno, pues tampoco te va a funcionar. No vamos a entrar aquí en la toma de decisiones y las consecuencias que tiene y tu rol en el líder y cómo las tomas o no las tomas. Otro día hablaremos de esa supuesta soledad, la toma de decisiones, pero sí que es cierto que ni imprudencia ni falta de autoconfianza te va a ayudar a tomar la decisión que te lleve a tener una ventaja competitiva. Y luego siguiendo con defectos que tienen mucho que ver, y lo hemos hablado muchas veces, con ser más jefe que líder, ¿no? Y tienen Mm, que ver mucho también con el carácter. Y una de las características que efectivamente no son nada buenas es por así decirlo, el tener un carácter muy fuerte, tener un carácter irascible, ujú. que no... lo primero es que no te va a granjear el favor de tus empleados o de la gente de tu equipo o de tus iguales. No, Con lo cual, si no eres capaz de controlarte, de controlar tu carácter, pues difícilmente vas a tener el control de la gente con la que trabajas. Si de eso depende, ¿no? sobre todo es que vas a perder una cosa que es importante, ¿no? Vas a perder su respeto. Y Efectivamente. las cosas, tal como hoy se manejan las situaciones sin el respeto de tu gente, se complican muchísimo, ¿vale? Y eso también te lleva a la siguiente cosa que a veces tenemos y que todos hemos tenido que trabajar en algún momento, que es la sensibilidad ante las críticas. Si no te has entrenado en la habilidad de cómo gestionar eso y incluso te has abierto a la posibilidad de que otros te digan su opinión, aunque no te guste, pues estás perdiendo una parte importante, pero es que además lo peor de eso es que la gente no te va a decir nada por miedo a tu reacción, por miedo a lo que puedas hacer o pensar, y de nuevo estamos perdiendo una oportunidad de oro para tener una información sobre cosas que podemos estar haciendo y que a lo mejor no son las más correctas en este momento. Pero sobre todo, que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, tiene que ver con aprender de los errores. Al Claro, final, la crítica constructiva, por supuesto, es buena desde el punto de vista de que todo el mundo deberíamos de aprender de nuestros errores, que es no es, que no es lo más común. Pero que también al final, esto del tema de no aceptar las críticas, que tiene también mucho que ver con el carácter irascible, al final, como lo decía Sun Tzu, lo que te estás convirtiendo en un jefe, o sea, eres un jefe inepto y estás tapando tu ineptitud con este carácter que además a medio plazo no te lleva a ningún sitio, ¿eh? para nada. Y todavía hay otro tema, que este además hay que tratarlo bien y entenderlo adecuadamente. Una de las cosas que nos dice es, bueno, ten cuidado con la blandura de corazón. Y a mí me gustaría dejar esto claro, porque claro, es lo que dice, cuidado con no involucrarte en situaciones personales de tu gente o que no tal. Cuidado porque a veces esto también, por otro lado, nosotros hemos escuchado siempre lo de la famosa empatía y dirías entonces, ¿en qué quedamos? A ver, no confundamos los términos. Cuando decimos que no tengas una excesiva blandura, se refiere a que efectivamente si te involucras o conoces situaciones personales de tu gente, de tus colaboradores, está bien que puedas entenderlos. Ahora, siempre que si sus comportamientos rozan consecuencia de eso, con un resultado que afecte a la empresa, que afecte al equipo, ahí es donde tienes que tener claro pues la línea divisoria entre ser empático y entender y permitir, porque es esa clave entre ser empático o tener permisividad. Y lo de la permisividad en un líder no es una opción que funcione. ¿Mm? No, porque además esa, en el momento que eso estás mandando un mensaje al resto de la empresa, con lo cual al final va a afectar el rendimiento de todos. Porque si tú eres permisivo con determinados comportamientos por circunstancias personales de la persona, que no tiene por qué en un momento determinado, una cosa es que las comprendas y otra cosa es que dejes que sean la excusa de que esa persona no realice su labor como debiera, pues eso al final va a influir en el comportamiento de todos porque van a decir, bueno, es que lo que no hace uno lo tenemos que hacer los demás, ¿no?
Exacto. Entonces ahí hay que tener también un poquito claro. A ver, son conceptos que otro día, si queréis, lo hablamos, porque al final se confunden mucho, ¿no? Conceptos como empatía, compasión, que por una parte nos dicen que es bueno y por otra parte tenemos que vigilar dónde están las líneas divisorias entre una cosa y la otra. Otro día hablaremos de esto, pero bueno, de momento que nos quede en la mente que esto es importante saber distinguir cuándo sí y cuándo no debemos permitirlo. ¿Vale? Sí, porque al final lo que vas a crear es, pues eso, es como a un niño al que le das todos los caprichos. Pues al final se va a volver un egoísta y eso al final, pues no. Para la disciplina en general de la empresa no No va a funcionar. funciona. Ahora, dicho esta parte, que es una cara de la moneda, vamos a por la otra cara de la moneda, ¿no? Esas virtudes que todo líder capaz, y en este momento capaz de abordar los cambios, debería tener. Vamos a quedarnos en la parte más bonita, ¿no? Entonces, según este modelo... Debería tener, o si no las tiene, las debería de cultivar, porque al final estas virtudes, al final, llámalo virtudes, llámalo habilidades, todos se puede entrenar, en mayor Sí, o menor medida. algunas en más medida, otras en menos, porque tiene mucho que ver con tu propósito, un nivel de compromiso con lo que quieres hacer. O sea, eso también tiene que ver mucho esto. Pero ahora lo entenderás, ¿vale? Es decir, porque no hablamos de habilidades técnicas. Eso es además de. Estamos hablando de otro tipo de virtudes que tienen más que ver con tu forma de entender el mundo y de comportarte que no con la habilidad técnica requerida, que también es muy importante, pero que no es la única. ¿Vale? Entonces, empecemos por la primera, integridad. Sí, que bueno, como su propio, como la palabra lo indica, pues lo que se trata, que tiene que ver probablemente más con tu forma de ser o con la educación que has tenido, pues es esa persona íntegra que es la persona que tiene compromiso, que se compromete con la palabra que da, y eso lo que hace es que una persona íntegra genere confianza. Y entonces que los demás que tratan con ella, pues que sepan que bueno, a qué se tienen que atener, porque van a confiar en que lo que esa persona diga es lo que se va a hacer. Y entonces, bueno, pues saben, resumiendo, saben a qué atenerse, ¿no? Claro, ese es el pilar de tu credibilidad en realidad, ¿no? Eso también te lleva a que desde esa credibilidad, desde esa coherencia del comportamiento, algo que un líder necesita exhibir ahora más que nunca es coraje. ¿Y coraje para qué? A ver, coraje para tomar decisiones que hay que tomar cuando hay que tomarlas y de la mejor forma posible, porque al final el coraje no deja de ser una forma de valentía. No es que los líderes no tengan miedo, tienen miedo como todo ser humano tenemos, pero sí que es verdad que en algún momento sacan esos recursos para abordar la decisión que tienen que tomar y tiran para adelante. Y eso es coraje. Y es básico que lo tengas entrenado y que lo saques. Porque está ahí, ¿eh? Si lo buscas lo vas a encontrar y lo vas a sacar, pero hay que querer sacarlo, también es cierto. Claro, al final tiene que ver con el ánimo, tiene que ser, pues eso, una persona que tenga un ánimo fuerte y que sepa, pues eso, tomar las decisiones que tiene que tomar, pero como ya hemos hablado también de los defectos, decisiones que tienen que estar meditadas, por supuesto. O sea, no porque el momento sea a lo mejor más comprometido, no tienes que... podrás tomar una decisión que puede ser más valiente o más comprometida, pero en cualquier caso la tienes que haber meditado, ¿no? Absolutamente, son decisiones informadas. Pero luego hay otra parte que también tiene que ver, seguimos en la parte de las virtudes que tienen que ver con el perfil del líder y es aplicar y usar bien la benevolencia. La benevolencia, que es un palabra que no siempre usamos mucho, pero que está siempre ahí, es esa capacidad de tratar a toda la gente que tienes contigo con respeto. Porque al final toda la gente que está colaborando contigo en tu empresa, en tu equipo, en tu organización, son parte valiosa del resultado final y son parte valiosa del resultado. Sin ellos, en mayor o menor medida, no se consigue nada. Entonces, si tú no estás viendo eso desde esa perspectiva, no estás siendo benevolente y en algún momento te puede perder o te puedes ir a la falta de respeto y eso sería importante que no ocurriese. Y lo enlazamos con lo que hemos hablado antes de los defectos, que no tiene que ver la benevolencia, es todo lo contrario a ser blando. O sea, no tiene nada que ver. Una cosa es que seas empático y otra cosa es que respetes los valores del resto de las personas con las que trabajes, pero no tienes que perder de vista, pues eso, el papel de cada cual. Y eso lo enlazas con la siguiente cualidad, que es la disciplina. Claro.
Es decir, esa benevolencia bien entendida nos evita ir al otro lado porque además practicamos la disciplina. Y la disciplina que va a empezar contigo mismo o conmigo misma, va a empezar con el propio líder, porque evidentemente no podemos pretender que otros hagan aquello que yo no estoy mostrando que soy capaz de hacer. Y lógicamente tiene que ver pues, con cómo me relaciono con las normas, con los procedimientos, con lo que de alguna forma está establecido, porque voy a pedir a los demás que la respeten, yo también seré la primera o el primero que tendré que mostrar que la respeto. Entonces, esa disciplina empieza en mí y luego se contagia, ¿no? Pero realmente la disciplina empieza en mí y desde ahí podré hacer que... Y claro, cuando yo combino benevolencia por un lado, disciplina por el otro, para tomar decisiones, para acatar normas, para seguir criterios objetivos, todo eso lo que va haciendo es que voy ganándome de alguna manera esa fidelización de la gente con la que colabora conmigo. O sea, empiezan a sentirse que pueden estar conmigo porque se pueden fiar de mí, en realidad, ¿no? Sí, que eres una persona que dentro de que tienes el puesto que tienes y que tiene que haber una determinada distancia, pero saben que vas a ser de alguna manera un juez justo, que vas a saber que bueno, que vas a saber que si algo hacen mal, los vas a llamar al orden, pero que si hay se dan unas ciertas condiciones condicionantes, pues vas a saber tenerlos en cuenta para, bueno, pues lo que hablábamos de la benevolencia, para tener en consideración esas cosas que puedan afectar, porque al final no olvidemos nunca que estamos hablando de personas, no de máquinas. Totalmente. Y eso nos lleva a la última virtud, que para mí es quizás la más difícil, ¿no? Que es la sabiduría. Se espera que como líder alcances ese estatus de sabiduría. Y al final, ¿qué es eso? Definido de una manera práctica. Pues al final eso tiene mucho que ver con, a ver, que tengas, o sea, que las cosas que hagas, los hagas desde ese estado en el que ya he aprendido lo que sí me puedo permitir y lo que no, y entonces he aprendido a tomar decisiones deliberadas, he aprendido a hacer planes de acción basándome en un conocimiento profundo, todo lo profundo que pueda tener de mi sector y de mi entorno, que también es parte de lo que se espera de mí que haga. Y al final también estar considerando los puntos fuertes y los puntos débiles de mí, de mi equipo, de mi organización. Y cuando tomo decisiones, bueno, pues esa sabiduría se muestra en tener en consideración todo lo que está a mi disposición para meterlo en ese momento de toma de decisiones. Eso sería un comportamiento sabio. Y eso hoy más que nunca es absolutamente necesario en los líderes de una empresa o una organización. Sí, y que tiene también mucho que ver con que un líder un líder que es sabio, además es un líder flexible. O sea, que no es una persona, como hemos hablado de que medita y las decisiones, pues no tiene unas ideas fijas, no te dejas pues condicionar por las necesidades del momento, y sobre todo, que lo hemos hablado mucho, que es un poco la idea sobre lo que gira todo esto, el tema del cambio. O sea, que todo esto tiene que ver, o esto que estamos hablando tiene que ver con adaptarte al cambio. Pues una de las cosas con las cuales, una de las virtudes con las cuales te vas a poder enfrentar al cambio es la sabiduría. Exacto. De hecho, la sabiduría de este tipo de líder que estamos definiendo es una mezcla de inteligencia y de oportunidad. En realidad es lo que hoy se empieza a llamar inteligencia ejecutiva, que al final básicamente consigue esto. O sea, consigue generar personas capaces de tomar decisiones que lleven a movimientos inteligentes, o sea, movimientos con resultados. Esto es lo que se espera hoy de ti como líder, que aprendas e interiorices la inteligencia ejecutiva y la apliques contigo, con tu equipo y con tu empresa. Así es que, bueno, en fin, vamos a ver. Eso sin olvidar que al final los líderes somos seres humanos y lógicamente también se espera de nosotros que esa humanidad se muestre. Pero es una humanidad cultivada, es una humanidad que hemos estado regulando y que hemos estado poniendo al servicio de otros. Por lo tanto, no es hacer lo que quiero y da igual porque yo soy así. O sea, no es eso. Se entiende que eres humano, pero no de cualquier forma. Es decir, siempre al servicio de los demás y al servicio del resultado. Y todo esto tiene ya enlaza con el siguiente punto, que es que no puede haber una organización eficaz sin un líder competente, ¿no? Claro.
Y ese es justo el cuarto pilar de todo esto, que la organización sea eficaz. Entonces, ahora ya, vale, hemos hablado de las personas, hemos hablado del líder, pero también la empresa, la organización, debe tener una serie de pilares cuya estructura sostenga todo el resto. Y que esté al servicio de las personas, que son los que consiguen resultados. O sea, ese es el equilibrio justo, ¿vale? Pero obviamente necesitamos tener claro que tiene que haber mecanismos de control y seguimiento, que tiene que haber mecanismos claros de comunicación para que la comunicación fluya y que tiene que haber también una asignación eficaz de recursos. Una de las cosas que más problemas causa en el día a día de una organización es una falta de adecuación de recursos a las peticiones o demandas que se piden. Entonces, nosotros debemos tratar de que estas tres cosas no sucedan en nuestra empresa. Por lo menos estas tres no deberían suceder. Y luego también vigilar o sea, tener sistemas para saber que cuentas con personal competente, ¿no? Para poder llevar a cabo todas las labores. Claro, al Porque al final, fin. sí, dime, perdona. No, te estaba, vamos a decir lo mismo, que al final, con esto, ¿qué vas a conseguir? Pues vas a conseguir que tu empresa tenga una ventaja competitiva, pero que no es determinante. Esa ventaja que vas a tener no es el factor determinante, sino que al final, como hemos hablado, son las personas las que forman parte de la organización, las que te van a dar, y las que llevan a cabo las acciones, las que te van a dar esa ventaja. Exacto, porque al final de lo que estamos hablando es una organización que sea capaz de adaptarse en función de la información que recibe. Entonces, si todo esto que os hemos contado no están presentes, cuando la información que recibimos o no es toda la completa, o ha cambiado, o no tenemos todo y no sabemos cuál es, pues la decisión que vamos a tomar como empresa tampoco será la mejor. Entonces, necesitamos tener todo esto en marcha para poder tomar decisiones con la información que nos llega, adaptadas al entorno en el que nos hemos puestos en cada momento. Y eso se consigue cuando estos 4 puntos están bien trabajados, básicamente. Claro, porque al final son los dos pilares básicos de cualquier organización eficiente que hemos hablado, que es que la información fluya de abajo arriba, de arriba a abajo, y sobre todo, que lo hemos hablado también con las características del lo mismo que un líder tiene que ser flexible, pues una organización también tiene que ser adaptable, ¿no? Que es al final lo que se trata, y por eso hemos hablado de estos pilares, que tiene mucho que ver con el entorno cambiante. Si no eres flexible, pues difícilmente, ¿no? Pues al final, que ahora ya os hemos contado los 4 puntos, los dos tuvimos el miércoles pasado, los dos que estamos tratando este miércoles, lo cierto es que lo que estamos al final diciendo es, buscamos organizaciones que estén unidas por un propósito, porque al final es lo que va a dar sentido al trabajo de cada uno de nosotros, que además estén lideradas por personas que efectivamente hayan trabajado esas virtudes y esos defectos que hemos hablado antes, para que creen esa sensación de armonía y esa sensación de guía que nos lleve a todos a un sitio. Y que además sea una organización que tenga sistemas para poder recibir la información, procesar la información y sacar el mejor partido de ello en todos los sentidos. Entonces, porque al final necesitamos tener capacidad de acción y una gran capacidad de trabajo y de adaptarnos. Entonces, el resultado que debía ser se va a basar en esos 4 principios, como he dicho. Entonces, la idea es, bueno, en tu caso, ¿en cuál de los 4 vas a tener que poner más foco? Seguramente en los 4 no, porque hay cosas que ya están haciendo fenomenal, pero seguro que hay alguna cosita, las que hemos dicho tanto la semana pasada como esta, que puedes mejorar, que puedes reforzar, que puedes empezar a revisar, a ver qué tal está, y de ahí encontrar una pequeña acción de mejora, ¿no? Sí, y sobre todo tener en cuenta que ya que estamos hablando, ya que nos estás escuchando, y que probablemente seas tú el líder, ese líder que verdaderamente quiere ser el líder de tu empresa, tienes que tener en cuenta, pues como decía el proverbio chino, ¿no? que cuando un empleado es incompetente es el problema de uno, son una sola persona, pero cuando es el líder el incompetente, al final se vuelve un problema de todos. Porque el impacto es mucho mayor. Así es que, bueno, al final lo que queremos transmitirte con esto es que, una vez más, pues se dice por ahí, ¿no?, que las empresas no llegan donde quieren llegar por un liderazgo deficiente o por un liderazgo no adaptado a los nuevos entornos. Bueno, pues que no te pase eso a ti, ¿no? O sea, la idea es que eso no te pase a ti, porque tienes herramientas, sabes lo que necesitas reforzar si te pones a ello. Entonces,
sabiendo que eso va a pasar si no hago nada, pues hombre, un poco de arriesgado sería no seguir sin hacer nada. Así es que lo suyo será que nos pongamos todos manos a la obra para ver dónde tenemos que poner cada uno nuestro foco para reforzar o para seguir aprendiendo o para aprender, depende del punto en el que estemos cada uno de nosotros. Pues sí, y sobre todo poner el punto lo que decíamos de los defectos, que es más importante intentar tener menos defectos que tener muchas buenas cualidades, porque al final llegarás más lejos, ¿no? Sí, o sea, es ese equilibrio, ¿no? Entre una cosa y la otra y sobre todo medir siempre. Yo diría que a veces cuando, por lo menos esto es lo que hago yo, cuando me planteo alguna situación, decir, vale, yo tengo este comportamiento o yo estoy haciendo esto, lo que hago siempre es valorar, ¿no? ¿Qué efectos tiene esto sobre lo que yo quiero o qué efectos tiene esto sobre lo que se espera de mí? Y claro, cuando hago esa valoración de los efectos es cuando veo claramente en lo que sí tengo que mejorar, en lo que tengo que dejar, en lo que tengo que seguir, porque veo el efecto que eso va a tener sobre aquello que yo espero o que esperan de mí en algún caso. Entonces, es una forma fácil de plantearte dónde poner el foco, en realidad, ¿vale? Dependiendo de dónde estés tú en cada caso, ¿no? Pero en todo caso, empieza por una cosa, luego otra y luego otra, ¿vale? Porque ya sabemos esto de que grandes cosas no se nos escapan de la mente. Sí, al final no llegas a hacer ninguna. Empieza por conocerte a ti mismo. Cuando ya te conozcas a ti mismo, intenta conocer a las personas que te rodean, y con eso pues estarás mucho más cerca del éxito. Si además conoces no solamente si conoces tu organización, pero además de conocer tu organización, te preocupas por conocer el entorno donde está tu organización, pues al final ya, bueno, será la bomba, vamos. Ya la receta del éxito la tienes ahí en la palma de la mano. Totalmente. Así que bueno, pues con esto hemos completado lo que os prometimos de esos 4 pilares la semana pasada y la siguiente semana pues seguiremos trayendo cosas que entendemos que son de utilidad para que sigamos siendo y mejorando esos líderes que se espera que seamos en nuestras empresas, en nuestras vidas, en nuestros equipos o en nuestra organización, donde quiera que estés. Esperamos que te haya servido y ya sabes, lo bueno sería que repasaras esta semana y la anterior y así tienes todo completito. Acuérdate. Efectivamente. Y aparte de esta semana, la anterior y todos los vídeos anteriores, porque ya vamos por el episodio 43, que dentro de poco ya haremos las bodas de oro. 44, no quites méritos. 44, no, pero estaba ya más pensando en los 50. Ya, nos queda poco para celebrar. Nos queda poco. Bueno, pues nada, como siempre ha sido un placer compartir este ratito con vosotros, por supuesto contigo, Leopoldo, que siempre es un placer charlar, y nos vemos la próxima semana, fieles a nuestra cita de los miércoles. Por supuesto, un placer, Begoña. Muchas gracias, hasta luego.